Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Hola, bienvenidos a este breve documental, donde presentaremos a uno de los poetas peruanos más destacados de la literatura universal, de nombre César Vallejo. Hablar de este poeta es hablar también del grupo trujillano intelectual que albergó una buena parte de artistas, políticos, filósofos y literatos del norte peruano, esencialmente de Trujillo. Esta élite surgió a inicios del siglo XX, de la década de 1910, cuyo nombre primero fue la Bohemia Trujillana, pero en 1923 se pasó a llamar Grupo Norte. También veremos cómo este grupo influyó en la vida de nuestro escritor. César Vallejo, nuestro gran poeta peruano, nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, en la región de La Libertad, Perú. Durante su vida, Vallejo estuvo vinculado a distintos lugares, entre ellos el Grupo Norte, un círculo literario y artístico que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX. El Grupo Norte fue fundado en 1915. Fue una agrupación literaria y cultural formada por jóvenes escritores y artistas que buscaban renovar y enriquecer la producción artística en el norte del país. En 1920, Vallejo publicó su primer poemario, Los Heraldos Negros, el cual fue bien recibido por la crítica y le dio un reconocimiento como poeta. Durante este periodo, Vallejo se involucró en los movimientos políticos y sociales, y su obra comenzó a reflejar una preocupación por las condiciones sociales y la injusticia. En 1923, Vallejo decidió viajar a Europa, en busca de nuevas experiencias y oportunidades artísticas. Durante su estadía en Europa, Vallejo entró en contacto con diferentes corrientes artísticas y literarias de vanguardia, como el surrealismo. Su obra se vio influenciada por estas corrientes, y Vallejo se convirtió en uno de los principales exponentes de la poesía vanguardista en la lengua española. Cabe destacar que si Vallejo dejó el Grupo Norte en 1923, al emprender su viaje tuvo un impacto significativo en su desarrollo artístico. El contacto con otros escritores y artistas de la región y las discusiones y colaboraciones dentro del grupo contribuyeron a moldear su estilo y temáticas literarias. Conocido como la Bohemia Trujillana o Bohemia de Trujillo, fue formado en 1914 en dicha ciudad, adoptando en 1923 el nombre de Grupo Norte. Estuvo constituido por jóvenes intelectuales capaces de promover cambios dentro de la sociedad. Estos jóvenes universitarios, entre poetas y escritores, ejerciendo después la mayoría en el periodismo y la docencia, tuvieron que pasar por distintas adversidades, tanto artísticas como sociales, debido a la crisis que hubo en la Primera Guerra Mundial. Y aún así, siendo cuestionados por su manera de pensar, se destacaron especialmente en el periodismo y la literatura, siendo reconocidos mundialmente por sus diferentes logros. Antenor Orrego, quien fue fundador, líder y su principal animador, explica el propósito del Grupo Norte en el prólogo Trince, el cual era fomentar la cultura y la elevación mental de Trujillo. A la par de promover la cultura, demostraron también su sensibilidad ante los problemas de la sociedad, estando del lado de la democracia, la justicia, la libertad, la educación, incentivando de esta manera valores. Entre sus campos de acción más relevantes encontramos al periodismo, la literatura, la política, las artes plásticas y la música. Desde allí no solo difundieron sus iniciativas o creaciones, sino que también fortalecieron su sentimiento social y la ideología renovadora. A continuación les presento algunos de los integrantes más destacados del Grupo Norte. César Vallejo, 1992-1938. Considerado uno de los mayores exponentes en la poesía de lenguaje española, Vallejo nació en el Santiago de Chuco, Perú. Su obra se caracterizaba por abordar temáticas sociales y políticas. Fue una figura clave en renovación de poesía peruana. Entre sus obras más destacadas se encuentran Los Heraldos Negros, de 1918, y Trilce, de 1922. José Eulogio Garrido, en 1894 hasta 1955. Nacido en Trujillo, Garrido fue un escritor y periodista peruano
Además de su participación en el Grupo Norte, también formó parte del grupo de Colonidas. Su obra literaria explotaron a la vida de provincia peruana en el paisaje local. Entre sus libros más conocidos se encuentran Las Piedras Negras en 1924 y El Cóndor Tilanco en 1944. Carlos Augusto Salaverry, nacido el 15 de abril de 1897 en Trujillo, Perú. Carlos Augusto Salaverry fue un poeta y periodista. Participó activamente en el Grupo Norte y se destacó como su primer estilo poético modernista. Además de su trabajo literario, Salaverry también incursionó al periodismo y fue el director del diario El Norte. Antenor Orrego, nacido el 1 de julio de 1892 en Huamachuco, Perú. Antenor Orrego fue un destacado escritor político y educador, además de su participación en el Grupo Norte. Él fue un autor de diversas obras literarias y se destacó como impulsor de la educación en el norte del país. Orrego fue rector de la Universidad Nacional de Trujillo y tuvo una activa participación en la política. Por otro lado, tenemos a Carlos Gallini, que nació en 1890 y murió en 1963. Él fue escritor, periodista y crítico literario peruano. Gallini también fue parte del Grupo Norte, nació en Huamachuco, Perú, y colaboró con diversos medios de comunicación, donde publicó ensayos y artículos sobre literatura y arte. Gallini defendió la importancia de la cultura y las artes de la formación de una sociedad. Luego tenemos a Luis Valle Goicoechea, que nació en 1888 en Trujillo y murió en 1960. Valle Goicoechea fue poeta, ensayista y crítico literario. Él participó activamente en el Grupo Norte y se destacó por sus análisis y reflexiones sobre la literatura peruana. Carlos Valcárcel, 1899 a 1951, poeta, narrador y ensayista peruano. Nació en Huánuco, Perú. Es conocido por su poesía de corte modernista y simbolista. Fue autor de obras como Canciones sin tiempo en 1921 y Poema de tierra y el mar en 1933. También se destacó como crítico literario y profesor universitario. Magda Portal. En 1900 a 1989 nació en Huánuco, Perú. Portal fue una poeta, ensayista y feminista. Participó en el Grupo Norte y fue una de las voces destacadas en la lucha contra los derechos de la mujer en el Perú. Su poesía se caracterizó por compromiso social y visión feminista. Estos son algunos de los integrantes más reconocidos del Grupo Norte. Cada uno de ellos deja un legado significativo en la literatura y el arte peruano, contribuyendo a enriquecer el panorama cultural de la época. Los ideales y propuestas del Grupo Norte contribuyeron al progreso social y político del país, dejando un legado perdurable. Aya de la Torre, líder de este grupo, fundó el partido político APRA, logrando consolidarse como líderes en América Latina. El Grupo Norte y el APRA promovieron una agenda política que incluía la lucha contra la opresión, la injusticia social, la defensa de los derechos de los trabajadores y una visión de unidad latinoamericana. Buscaron establecer una alternativa política a los partidos tradicionales y a las élites dominantes. Sin embargo, existieron discrepancias políticas dentro del grupo, mientras que Aya de la Torre abogaba por la participación en el sistema político y buscaba la conquista del poder a través de elecciones. Otros miembros del Grupo Norte, como César Vallejo, tenían una postura más radical y crítica hacia el sistema político existente, rechazando la participación electoral y abogando por la lucha directa y revolucionaria. El Grupo Norte compartía una visión general de justicia social y unidad latinoamericana. Trabajaron juntos en la búsqueda de sus ideales, aunque con enfoques distintos. En el Grupo Norte, aunque existía una convergencia en torno a la búsqueda de renovación y enriquecimiento de la producción artística, también surgieron discrepancias y tensiones entre sus miembros. Algunas de las principales discrepancias en el Grupo Norte fueron las siguientes. 1. Enfoques estéticos divergentes. Dentro del grupo habían escritores y artistas con diferentes enfoques estéticos y visiones artísticas. Algunos miembros abogaban por una poesía más tradicional y conservadora, mientras que otros promovían la experimentación y la vanguardia. Estas diferencias estéticas generaban debates sobre el rumbo que debía tomar el grupo en términos de estilo y formas artísticas. 2. Orientaciones políticas y sociales.
También había divergencias en términos de orientaciones políticas y sociales. Algunos miembros del Grupo Norte estaban más interesados en abordar temas sociales y políticos en sus obras, buscando denunciar las injusticias y desigualdades de la época, y otros en cambio preferían enfocarse en la estética y la expresión artística sin comprometerse directamente en los asuntos políticos. Estas diferencias ideológicas a veces generaban tensiones en las discusiones y en la dirección del grupo. 3. Rivalidades personales. Como ocurre en muchos grupos artísticos, también se presentaron rivalidades y conflictos personales entre los miembros del Grupo Norte. Estas disputas podían surgir por razones personales, literarias o de reconocimiento dentro del grupo. Estas rivalidades a veces afectaban la dinámica y la cohesión del grupo. 4. Discrepancias en los objetivos del grupo. A medida que el tiempo avanzaba, los objetivos y las visiones individuales de los miembros del Grupo Norte podían alejarse cada vez más. Algunos buscaban proyectarse a nivel nacional e internacional, mientras que otros preferían centrarse en el ámbito local y regional. Estas diferencias de perspectiva generaban discusiones sobre el rumbo y la trascendencia del grupo. En definitiva, las discrepancias en el Grupo Norte surgían principalmente por diferencias estéticas, políticas, sociales y personales entre sus miembros. Aunque estas divergencias podían tener o generar tensiones, también enriquecían las discusiones y la diversidad creativa dentro del grupo. El primer gobierno de Augusto B. Leguía. B. Leguía eliminó cualquier vestigio de respeto al libre pensamiento, anulando todo foco de oposición periodística mediante el uso del aparato del Estado, aplicando las leyes que produjeron los sumisos congresos junto con el control del Poder Judicial, sin descontar a la institución de la armería. Sometidas estas identidades a su voluntad, hicieron contra todo lo que pudieron, contra la oposición, ya sea amenazas, ya sea encarcelando a los autores de cualquier tendencia épica. Con respecto al tema estudiado, se llega a comprender que el Grupo Norte inició de manera exitosa sus operaciones siendo liderada por un gran exponente como Aya de la Torre, y sus actividades políticas fueron importantes por sus propuestas, ideas y sugerencias a inicios del siglo XX. Este grupo alcanzó grandes logros y tuvo gran impacto a su aporte para América Latina. Asimismo, el gobierno de Leguía es un gobierno que deja en claro lo fundamental que es tener alianzas estratégicas con inversores extranjeros y con las mismas autoridades diplomáticas que están a su alrededor. Así, por otro lado, César Vallejo, al integrar el Grupo Norte, profundizó el socialismo como un ideal a futuro, por lo que es clave resaltar que la influencia de los estudios en política es vital para desarrollar nuevos ideales en la sociedad. Gracias por acompañarnos en este documental sobre el Grupo Norte. A lo largo de este video hemos explorado un movimiento literario y artístico que surgió en el norte del Perú en la primera mitad del siglo XX. Hemos conocido a destacados escritores y artistas que formaron parte de este grupo, como por ejemplo César Vallejo. Esperamos que este documental haya sido una ventana hacia la riqueza cultural y artística que emanó el Grupo Norte. Su búsqueda por la renovación y la experimentación dejó un legado significativo en la literatura. A través de sus obras nos invitaron a reflexionar sobre la sociedad, la naturaleza humana y las emociones más profundas. Esperamos que haya sido una experiencia enriquecedora y los animamos a seguir explorando y descubriendo diversas manifestaciones artísticas y literarias que el mundo tiene para ofrecer. Hasta la próxima aventura.